Muchas gracias a todos los estudiantes que se encuentran poco a poco uniéndose a la transmisión de Facebook. Este es nuestro primer programa. Ustedes saben que cuando estamos además iniciando una actividad, normalmente se presentan situaciones, inconvenientes, pero el objetivo es poco a poco, especialmente en la parte tecnológica, ir mejorando y entregándoles a ustedes un producto y un servicio como ustedes se lo merecen. Estamos aquí ya con el economista Marcelo Varela. Economista, buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Buen día, mi querido José. Buen día al resto de compañeros, estudiantes. Como siempre, es un gusto compartir, ¿sí?, con los estudiantes, con los compañeros, poder conversar sobre lo que preocupa a la ciudadanía y pues estamos para resolver, digamos, estas inquietudes, pero más que nada para tratar de dar alternativas y analizar la realidad existente de una forma diferente. Muy bien, una de las cosas que a mí en lo particular me extraña bastante son las declaraciones del ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, en el sentido de que para el próximo año hay un incremento del 3% de los recursos para las universidades, pero cuando revisamos la línea de la proforma destinada a los gastos de las universidades, podemos constatar, comparando este año 2021 con el 2022, que más bien existe un recorte presupuestario. ¿Cómo un poco entender las declaraciones del ministro economista y cuál es un poco su visión, en definitiva, de los recursos que se están destinando para la educación superior en nuestro país? Sí, muchas gracias, mi querido José. A ver, aquí hay que definir dos cosas. Hay presupuesto prorrogado. ¿Qué implica un presupuesto prorrogado? Cuando está un cambio de gobierno en un año, generalmente ese presupuesto se mantiene. Y si analizamos el presupuesto 2019 con el 2020 y el prorrogado del 2021, vemos que tanto el 2020 como el 2021 es un menor presupuesto al 2019. Esto es producto de ¿qué? Del ajuste fiscal que ha llevado a cabo, ¿no es cierto?, estos dos gobiernos. Entonces, ¿cómo ellos lo interpretan la mejora? En el presupuesto prorrogado hacen digamos, un alcance al presupuesto, y en ese presupuesto se incrementa más el presupuesto, pero ¿vía qué? Vía financiamiento. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal bordea los 10.000 millones de dólares. Entonces, para poder cubrir ese déficit fiscal, ellos están recurriendo a mayor financiamiento, y de ahí el nuevo acuerdo con el FMI, y ese mayor financiamiento, que no es para educación, no es para salud, no es para vivienda, no es para mejorar las condiciones de los ecuatorianos, sino para garantizar el pago de deuda, le asumen como que es un mayor presupuesto. Pero dentro del propio acuerdo con el FMI, del ajuste que se viene aplicando en el Ecuador desde el 2018, vemos estas reducciones. Entonces, ¿qué pasa con las universidades? Por más que el ministro diga que el presupuesto es mayor, y ya les expliqué el por qué diferenciando eso, entonces en un alcance, en un ajuste al presupuesto prorrogado, le mejoran, pero para cubrir ese déficit fiscal. Pero el resto de cuentas baja salud, baja educación, baja todo. ¿Para qué? Para disponer de más recursos para el pago de deuda. Es decir, cuando se analiza en su conjunto el presupuesto, ese incremento del presupuesto viene acompañado de reducción en el gasto y la inversión pública para poder garantizar mucho más pago de deuda. Si nosotros revisamos la programación fiscal, y esto es importantísimo, analizar la programación fiscal. Si nosotros vemos la programación fiscal 2021-2025, por ejemplo, ¿qué encontramos en la inversión anual entre el 2021 al 2025? Que se reduce de 4.200 millones de dólares a 2.052 millones. Cada año se va reduciendo cerca de 2.000 millones de dólares. Al año 2022, por ejemplo, la programación fiscal muestra que la inversión se reducirá de 4.200 a 2.700. El 2023 se reducirá a 2.600, el 2024 a 2.400 y el 2025 a 2.052.
Esto es lo que obviamente se maneja en este ajuste, es decir, hay un mayor presupuesto, pero para poder pagar más deuda. Cuando nos vamos a ver el pago de deuda, interés y amortización basado en la misma programación fiscal 2021-2025 que vemos que en todos los años el pago de deuda va a sobrepasar los 7.000 millones de dólares, por ejemplo. Este año 2021, entre interés y amortización, el gobierno va a pagar 7.050 millones de dólares. El 2023, 7.442 millones de dólares y el 2025, 7.692 millones de dólares. Es decir, lo que aquí vemos es una priorización al pago de deuda y un compromiso con el FMI para reducir el gasto y la inversión pública como parte del ajuste fiscal. Pero ojo, nos habían dicho el 2018 que esta reducción del gasto y la inversión pública era para tener menos déficit fiscal. Nos han dicho, no, mis queridos y queridas tertulios, hablemos. Eso nos mintieron, pues, del 2018, que el ajuste fiscal era para reducir el déficit fiscal. ¿Con qué déficit terminamos o estamos hasta la actualidad? Déficit que llega a 10.000 millones de dólares. A la larga, como recomendación, a los neoliberales no les crean absolutamente nada, mis queridos y queridas estudiantes. Los neoliberales, sí, se pasan de mentira tras mentira. ¿Y qué podemos esperar de un ministro de Economía que es funcionario del FMI? Exactamente lo mismo. Les dicen, hay que hacer un ajuste para estar mejor. No, va a suceder todo lo contrario. Y eso hemos vivido. Porque previo a la pandemia, ya en alguna conversación, recuerdan con ustedes en un conversatorio, mostrábamos, previo a la pandemia ya estábamos mal la economía. No es que con la pandemia estamos mal. Entonces así hay que entender el presupuesto. Hacen un alcance al presupuesto, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que obviamente se pueda canalizar más recursos hacia el pago de deuda basado en menor gasto e inversión pública, y ahí el resultado del presupuesto a la educación universitaria se reduce en 213 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en general la inversión pública se reduce en más de 2.000 millones de dólares y el gasto público en más de 4.500 millones de dólares. Es decir, entre gasto e inversión pública se está reduciendo más de 6.500 millones de dólares, y parte de esa reducción son los 213 millones de dólares de reducción a las universidades. Esto es propio del ajuste fiscal, esto es propio de las políticas económicas neoliberales que llevan ¿a dónde? A una situación económica y social calamitosa. ¿Cuál es el objetivo de lograr esa condición económica y social calamitosa? ¿No es cierto? Que haya menos producción. ¿Por qué menos producción? Porque liberalizan el mercado externo. Entran más importaciones y dicen que eso es bueno para la producción. No, es malo que entren importaciones, porque las importaciones reemplazan producción y empleo. Y entonces ahí viene la afectación a la economía. La economía no solo que se empieza a contraer con las importaciones, basado en la ecuación macroeconómica fundamental. Yo hasta ahora no sé cómo los neoliberales no entienden esa ecuación. Producto Interno Bruto es igual al consumo. ¿De qué depende el consumo? Del nivel de empleo y del nivel de salarios. Más salarios en las familias, más ingresos en las familias, más consumo. La inversión pública y privada. La inversión privada depende de la tasa de interés, menor tasa de interés. La inversión pública depende de que se gaste más. ¿Qué pasa si hay menos inversión pública? Se va a contraer la economía. Y si nos vamos al gasto público, más el gasto público, la otra variable parte de esta ecuación macroeconómica fundamental de la economía, si se contrae el gasto público, se contrae la economía. Y si nos vamos a la relación del sector externo, exportaciones menos importaciones, más importaciones hacen que la economía vuelva a caer, se contraiga. Pero a pesar de eso, estos neoliberales me parece que no entienden esta economía, porque creo que entre ceja y ceja de ellos está solamente la maximización de utilidades. ¿Cómo se busca la maximización de utilidades? No les importa que la economía esté bien, no les importa que la gente esté bien, no les importan las condiciones económicas y sociales. Ellos solamente entienden una condición que es la maximización de utilidades. ¿Cómo se maximiza las utilidades? Y estamos aquí dando una cuestión de lo que en economía ustedes debieron de haber revisado. ¿Cómo se maximiza la utilidad?
a través del ingreso disponible. El ingreso disponible, recuerden, mis queridos y queridas compañeros, el ingreso disponible es igual al ingreso total menos recaudaciones. Entonces, para que haya más ingreso disponible, piden que haya menos recaudaciones. ¿A quiénes? Al gran capital. Porque fuera bueno que se recaude menos o se pida menos recaudación a los más pobres. Y esto me va a llevar luego a analizar esta propia ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. ¿Qué están haciendo con la gente más pobre y qué están haciendo con la gente más pudiente? Entonces, bueno fuera que reduzcan los impuestos para que los pobres tengan más para poder consumir, pero no, van sobre esta premisa. Entonces, a los más ricos, al gran capital, no hay que cobrarles impuestos para que tengan más ingreso disponible. ¿Qué implica eso? Proceso de acumulación de capital más ahorro para direccionarlo a la inversión. Y cuando hay inversión va a generar empleo. Así es como ellos lo entienden la economía. Así es como se enseña la economía. Lo que a veces no se enseña es que está detrás de esa condición. Y si hay condiciones alternativas o no, aquello. Y eso es lo fundamental que hay que ir entendiendo en esta lógica. Entonces, así empiezan ellos a trabajar, así empiezan ellos a entender y eso está tras ellos. Como digo, entre ceja y ceja de los neoliberales está solo la maximización de utilidades. ¿Cuándo maximizan más utilidades? Cuando pagan menos impuestos, porque el impuesto es la diferencia o una parte que se cobra sobre la ganancia. Pues. Entonces, cuando se está cobrando a los más ricos más impuestos, se les está quitando parte de su ganancia, no se les está quitando parte de su patrimonio, de sus activos, no, parte de sus ganancias. ¿Por qué? Porque, dígame, mi querido. Perdón que le interrumpa, economista. Precisamente allí sobre eso tenía una interrogante Odalis y damos paso a los compañeros para que también vayan haciendo sus preguntas al economista. Odalis. El micrófono, Odalis. Su micrófono, Odalis, actívelo, por favor. Gracias. Bueno, economista, como usted lo mencionaba, pero fuera de todo, ¿qué opina? O sea, ¿qué consideraría usted que sería en este caso una buena opción para lo que está pasando con respecto a ello? Mire, en todos los países, todos van hacia una lógica. Cuando se está en recesión económica, hay que aplicar medidas contracíclicas. ¿Por qué hay una recesión económica? Porque cae el consumo, porque cae la demanda. Entonces, ¿qué implica una medida contracíclica? Ir contra eso. Si está cayendo el consumo, si está cayendo la demanda, pues hay que generar más consumo, más demanda. ¿Qué están haciendo los países desarrollados? ¿Qué han hecho en plena pandemia y qué siguen haciendo? Direccionando más ingresos hacia las familias, más recursos hacia las familias para que puedan consumir más. Los gobiernos están gastando e invirtiendo mucho más para que haya mucha más demanda. Y esto evita, obviamente, la cuestión contracíclica. ¿Qué está haciendo el Ecuador? Está generando políticas procíclicas, es decir, las políticas neoliberales son políticas procíclicas. ¿Por qué? Porque esas medidas de reducción del gasto, de reducción del consumo, de mayores importaciones, haciendo que las exportaciones netas sean menores, ¿a qué lleva? A que se genere una mayor condición de recesión económica. Entonces, esas son las medidas. Es de entender, ¿no es cierto?, los modelos de demanda para saber qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué se ha hecho aquí en el Ecuador? Todo lo contrario. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que haya recuperación económica? No, pero mire, el gobierno dice que estamos recuperándonos. Yo les digo, si el 2019 la economía llegó a 108.000 millones de dólares. El 2020 la economía llegó a 99.000 millones de dólares. Y el 2021 se piensa en los mejores escenarios que la economía va a terminar en 101.000 millones de dólares. En realidad nos estamos recuperando. ¿Creen que hay recuperación? No, pues... ¿Cuándo se encuentra? Cuando volvamos al nivel de 109.000 millones, pues. Pero así nos hacen creer. Entonces sacan estas mentiras, sacan
porque esto es la majestuosidad que tiene el neoliberalismo, los neoliberales, para transmitir mentiras a la gente y se crea. Estamos en 99.000, ahora vamos a crecer a 101.000 millones y nos estamos recuperando. Y llevan a mentir, ¿no es cierto?, que esto está generando empleo. Ha generado más de 267.000 empleos. Chicos, esto es falso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, desde el año 2020, ¿qué 2020? Desde el año 2019, el INE cambió la metodología de empleo a través del cambio en el diseño muestral. ¿Qué implica el cambio en el diseño muestral? No solamente que se cambió la localidad donde se tomaba la información, sino que se redujo la muestra. Se redujo la muestra de cerca de 44.000 personas a 24.000 personas. Y se cambió la estratificación y los sitios donde se generaba las condiciones de levantamiento de información. Entonces, ¿cómo estaba estructurado? Para que ustedes tengan idea. Más o menos el 60 o el 50% en barrios, digamos, de nivel bajo. Un 40% en barrios de nivel medio y un 10% en barrios de nivel alto. Así se tomaba la muestra para tratar de recolectar la información. La mayor parte tiene que venir de los estratos más bajos para tratar de capturar la información de empleo, de ingresos. ¿Qué hicieron? Cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Ahora el levantamiento de información de esas 24.000 pruebas es para 30% en sectores altos, 30 en sector medio y 40 en sector bajo. ¿Va o no a cambiar eso las estadísticas, mis queridos? Pero por supuesto, pues. Entonces eso va a mostrar que hay más empleo. Claro, si antes les preguntaba a 10 ricachones que tenían empleo sobre 100, los 10 decían sí, sí tengo. Pero les preguntaba a los 60 de clase baja, ¿tienen empleo? ¿Qué decían ellos? El 20% decía que sí, pues. ¿Qué sucede ahora? Les preguntan a 30 ricachones, ¿tienen empleo? Los 30 tienen empleo. Ya no va a marcar que ahora 10 de 100 tienen empleo, va a marcar que 30 de 100 tienen empleo. Y van hacia los estratos bajos, que ahora son el 40%. ¿Y cuántos tienen empleo? El 20%. Todo esto, ¿qué genera? Genera obviamente un cambio que no se puede ni comparar ni asumir la mejora. ¿Por qué? Porque en cambios metodológicos no se puede asumir que hay estas mejoras. Y esto es lo que viene sucediendo. Entonces tenemos que estar atentos ante estos hechos. Y se dice comúnmente se dice, se cuentan las cosas a medias. Digan que mejoró el empleo, pero por estos cambios metodológicos, pues. Claro, y no solo eso. Que no podrán estar representando la realidad. Dígame, Dani. Perdón que le interrumpa, economista. Y no solo eso, sino que también es importante destacar, ¿verdad? La diferencia entre el empleo pleno, el subempleo, a veces también nos dan cifras, pero del empleo en total, y van considerando otro tipo de empleo que tal vez no sea muy importante en temas de desarrollo. Por ejemplo, me gustaría citar en este caso a Alicia Bárcena, en una reunión que hubo una conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo algo muy interesante. Dijo, avanzar en una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que coloque en el centro al trabajo decente y a la inversión social es una vía necesaria para el desarrollo sostenible. Yo creo que cuando dijo trabajo decente se ha de haber referido seguramente al empleo pleno, ¿verdad, economista? ¿Cuál sería un poco la diferencia entre el empleo pleno y los otros indicadores? No, en realidad, cuando la CEPAL dice del empleo decente, está hablando del empleo adecuado, porque el empleo pleno tiene no solo el empleo adecuado, sino otras condiciones. ¿Cuáles son las diferencias? En el empleo pleno está no solamente que se le pague el básico a una persona, pongamos el ejemplo sobre el básico, sino que esa persona, además de ganar el básico, cumple solo 40 horas
laborales. Si tiene horas extras, pues se le paga por esas horas complementarias, por esas horas extras, pero además tiene los beneficios sociales. A eso se refiere el empleo adecuado, a eso se refiere ese empleo que habla Alicia Bárcena, porque en el empleo, ¿no es cierto?, global, digamos, está incorporado otro tipo de empleo, incluso el empleo no remunerado. Le preguntan a la ama de casa, ¿tiene empleo usted? Por supuesto, porque todo el día pasa arreglando su casa. Lo que no recibe es dinero, pero es parte de ese empleo, pues. Entonces, el empleo, ¿no es cierto?, adecuado es el que hay que considerar. Ya ni siquiera hay que entender el desempleo. ¿Por qué? Porque el desempleo muestra una condición en donde la gente está buscando empleo por un cierto tiempo. Y ya está más que demostrado que la gente no está cruzado de brazos, pone 100 carpetas y se cruza de brazos 2, 3 meses esperando que le llamen. No. La gente ya ve que en el primer mes se le complica, empieza a buscar formas de ingreso y viene el subempleo. Es decir, ya el desempleo ya no le deberíamos de entender ni tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre el desempleo va a estar bajo. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar alguna forma de obtener ingreso, o dos, se dedican. Si una mujer estaba dedicada, ¿no es cierto?, a una oficina y pierde el empleo, después se va a dedicar a su casa, pues. Entonces, cambian las formas de empleo y hay que entender y comprender el empleo adecuado, que en el caso del Ecuador bordea el 32%, es decir, 3,2 de cada 10 personas en posibilidades de empleo, ¿no es cierto?, son las que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, hay que considerar ese empleo adecuado. ¿Y qué implica empleo adecuado? Que haya demanda de trabajo. ¿Y quién demanda el trabajo? Las empresas. Y para que haya más demanda de trabajo desde las empresas, tiene que haber más producción. Y para que haya más producción, tiene que protegerse, pues, la producción. No podemos permitir que entren importaciones que afectan la producción. Y de ahí la importancia de proteger ello. Eso es el otro punto que habla Alicia Bárcena de la sostenibilidad económica. No solamente viene por generar más demanda porque el Estado invierta y gaste más, sino viene por proteger, pues, el mercado interno. Eso da sostenibilidad económica. ¿Cómo se protege al mercado interno? Que proteger al mercado interno significa proteger al pequeño productor y proteger el empleo. ¿Cómo se protege? Evitando que entren importaciones. ¿Pero qué vemos en los manuales neoliberales? Todo lo contrario, pues, vamos. Hay que entrar más importaciones. Dicen, esto es bueno, no hay que poner barreras al comercio. ¿Por qué? Porque obviamente esto afecta a la inversión extranjera directa y no viene la inversión extranjera directa, como decía un profesor mío español, pamplinas. Esto no es verdad. Porque si esto obviamente fuese verdad, ¿por qué Estados Unidos, pues, le impuso restricciones a las importaciones chinas por más de 650,000 millones de dólares? Porque están locos. ¿Por qué Biden lleva a cabo un fuerte gasto público con un gran endeudamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entienden esta condición de la demanda. Entonces, lo que se habla desde la CEPAL son políticas que nacen de lo que se conoce en la economía como la escuela estructuralista. Escuela estructuralista que se nutre ¿de qué escuelas? De la escuela post-keynesiana, no keynesiana, post-keynesiana, que profundiza más en los preceptos keynesianos, en la escuela schumpeteriana de la innovación y el desarrollo, ¿no es cierto? En la escuela marxista, en la escuela de la regulación francesa, en la escuela institucionalista. En esas escuelas se fundamenta obviamente la escuela cepalina, la escuela estructuralista, y de ahí los planteamientos que propone obviamente Alicia Bárcena son correctos. Hay que mejorar la demanda, más gasto, inversión pública. Hay que generar sostenibilidad, protejamos la producción y el empleo. Hay que generar, ¿no es cierto?, mejores condiciones para la gente, pues el rol del Estado es fundamental, y así es como se tiene obviamente que ir estableciendo esto. Entonces hay que generar el empleo adecuado. ¿Qué implica? Hay que generar
el aparecimiento de empresas. Hay que fortalecer a las empresas existentes. ¿Cómo se fortalece a las empresas existentes? Con crédito barato, tasas de interés más bajas y protegiéndoles de las empresas grandes. Por eso hay que poner límites a las empresas grandes. Por eso hay una ley de poder y control de mercado que no solamente la tiene el Ecuador. Desde la década de los 50 la tienen los países desarrollados. Los países desarrollados tienen una ley antimonopolio que le pone límites al crecimiento de las empresas grandes y les permite que a medida que la demanda va creciendo, las empresas más pequeñas van siendo mayores o van apareciendo más empresas. ¿Qué les pasa con esas empresas grandes que tienen límites? Pues váyanse afuera y nacen los procesos de multinacionalización y transnacionalización. Así es como se tiene que generar. Si ustedes leyeran la ley de desarrollo económico, ¿qué se propone? Se propone que estas limitaciones, les llaman ellos, a la competencia, se elimine, que se elimine las barreras a las condiciones de concentración. Y para ello, las reformas, ¿no es cierto?, en uno de los cuerpos legales al control y poder de mercado. Así es como obviamente se va vislumbrando el panorama del Ecuador y eso es lo que hay que ir entendiendo. El rol del Estado es fundamental. En esta ley de desarrollo económico se quiere destrozar al Estado. Quieren que el Estado no tenga ningún rol, disminuirle al mínimo y quitarle todos los controles. ¿Con qué objetivo? Dicen ellos, ¿no? Para agilitar los procesos y generar las condiciones para que venga la inversión extranjera directa. Ni siquiera entienden cuál ha sido el movimiento de la inversión extranjera directa. En los últimos 4 años, por cada dólar que ha venido de inversión extranjera directa, ha salido $3,2 por renta de esa inversión. Ni siquiera eso entienden para hablar que la inversión extranjera es favorable. Y luego, ese dólar de esa inversión extranjera directa que se saca del país, $3,2, ¿a dónde viene? Al sector petrolero y minero. ¿Cómo viene ese dólar al sector petrolero y minero? A través de fierros. Traen fierros, la infraestructura para extraer más petróleo, para extraer minería y le hacen pasar como un valor monetario. ¿Pero cuánto se sacan en realidad? $3,2 por cada dólar no monetario. Es decir, a la larga se están sacando plata de nuestro país, la inversión extranjera directa, y ni siquiera eso tienen la capacidad, mis guaguas queridos, de entenderlo estos neoliberales y hablan de la inversión extranjera directa. Bienvenida a la inversión extranjera directa, a la petroquímica, a la refinería del Pacífico, a generar fuertes mecanismos de desarrollo en la manufactura, en la industria. Bienvenido, pues, que vengan. Les recibiremos con los brazos abiertos y como vienen en avión, les pondremos, ¿no es cierto?, el agua como a nuestros mejores deportistas por la llegada de esa inversión, pues, hacia esos sectores productivos realmente generadores de empleo, pero que no nos vengan a engañar a dónde viene la inversión extranjera directa. Economista, estamos agradeciéndole por su presencia el día de hoy en nuestro primer programa, Economista. Estamos estrenando, de hecho, en UNEMI este primer programa de Hablemos de Economía. Y queremos agradecerle, economista Marcelo Varela, por su tiempo, por su predisposición y por toda la explicación que usted nos ha hecho el día de hoy para beneficio de los estudiantes. Muchas gracias, economista, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con nosotros. Un abrazo. Un gusto, mi querido José, un gusto con todos los contertulios y siempre para mí será un gusto participar. Si estamos cada sábado, para mí será un honor, mis queridos. Hasta una próxima, un abrazo a todos, que estén bien, cuídense. Gracias, economista, siempre será bienvenido. Queremos además mencionarles y agradecer que estamos siendo retransmitidos por Radio CRAI UNEMI y por UNEMI Radio, quienes se han unido a esta transmisión y también están compartiendo en sus páginas de Facebook la transmisión que estamos realizando el día de hoy. Antes de darle el paso a Lucas, deseo por favor que me ayuden de pronto si existen mensajes a través de Facebook Live o algún saludo o alguna pregunta para saludar allí a los compañeros que nos están viendo y escuchando a través de Facebook Live.